Dice así la palabra de Dios. Salmos 32, Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Bueno, estamos nuevamente hoy tratando de explicar, desarrollar y disfrutar de uno de los salmos más lindos de todo el libro de Salmos, que nosotros que tenemos el Nuevo Testamento quizás no apreciamos tanto, pero si pudiéramos por un momento ponernos en el lugar de un creyente del Antiguo Testamento, sin saber de la venida de Cristo y todo lo que el Señor enseñó y todo lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles han enseñado, este salmo habrá sido para muchos uno de los preferidos, del cual aferrarse, porque en este salmo se declara sin ningún tipo de dudas que Dios perdona para siempre los pecados. Sin dudas, sin ninguna duda. Este salmo utiliza el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 4 para hacer uno de sus argumentos, para explicar que es posible que un ser humano en este mundo esté completamente justificado delante de Dios. Y cita el Salmo 32. Y la Biblia entera se ha escrito para enseñarnos que los seres humanos podemos, por medio de lo que hizo Dios, encontrar perdón de todos nuestros pecados. Así que tenemos que decir que el tema de este salmo es el tema más importante de toda la Biblia. Es el perdón de pecados. Cómo nosotros pecadores podemos quedar perdonados, libres de culpa, en relación correcta con Dios. Como dice ese himno, estar bien con mi Dios. Podemos estar bien con Dios. Gracias a Dios. Bueno, es considerado un salmo penitencial, junto con los otros 7 salmos, o con los otros 6 salmos, hay 7 salmos penitenciales. Este sería el segundo, el primero es el Salmo 6, segundo el 32, tercero el 38, después el 51 y algunos más al final. Pero este es diferente a los otros. Se llaman penitenciales porque en todos estos salmos se expresa dolor por el pecado del que escribe el salmo y una inclinación, un deseo de arrepentirse y de confesar pecado. Está haciendo penitencia. Pero este es diferente a todos los demás. Porque en este salmo hay un tono de gratitud, de felicidad, de gozo, de alivio. Porque el que escribe este salmo escribe desde la perspectiva de alguien que ya ha sido perdonado y está feliz por eso. Todo el contenido de este salmo hace un contraste clarísimo, bien definido, entre la depresión espiritual y la tristeza de estar bajo la disciplina de Dios, que viene cuando nosotros o cuando alguien se resiste de una manera caprichosa a confesar pecado, en contraste con el gozo, la paz, la bendición que es saberse perdonado por Dios, saber que todo ha sido arreglado y que ya no hay nada, no hay ningún registro ya de eso.
Dios lo libró todo, lo borró todo. Maravilloso. El Salmo nos muestra los dos lados de la moneda, digamos. Antes de confesar, todo es una miseria. Después de confesar, todo es una bendición. Y es un salmo raro, porque los estudiosos tratan de clasificar los salmos. Para tratar, bueno, ven algunos elementos, estructura, y dicen, bueno, este es un salmo de acción de gracias. Este es un salmo de sabiduría. El salmo de sabiduría son algunos de los que están en el libro de Salmos que están escritos para enseñarnos algo. Por ejemplo, el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, y está enseñando al que lee el Salmo que elija entre dos caminos, y te da lo bueno y lo malo de cada camino. El Salmo 37 es un salmo de sabiduría, nos está enseñando a cómo manejar, cómo hacer cuando envidiamos a los que prosperan, cuando prosperan los injustos. O sea, cuando hay una enseñanza en el salmo, no es solo una oración, una alabanza, sino una enseñanza, es un salmo de sabiduría. Cuando lo que caracteriza el salmo es acción de gracias, es un salmo de acción de gracias. Cuando lo que caracteriza es, en este caso, confesión de pecados, es un salmo penitencial. Bueno, la verdad es que es rarísimo este salmo, porque en parte es penitencial, en parte es acción de gracias, en parte es un salmo de sabiduría. Y lo hace difícil de clasificar. Siempre aparecerán algunos teóricos incrédulos que dirán, esto en realidad una parte la escribió fulano, otra parte la escribió mengano, y alguien armó con esto como una especie de collage. Pero no, nada que ver, para nada. Para nada, es clarísimo que el escritor de este salmo, que es David, se lo identifica como David, ha compuesto, dice que es un masquil. Un masquil es una poesía que se compone con mucho arte y mucho cuidado, que se piensa muy bien, con el propósito de enseñar algo. Y está claro que el escritor de este salmo nos quiere enseñar algo, y nos quiere enseñar algo de su propia experiencia. Y empieza con un tono positivo. ¡Qué bendición es ser perdonado por Dios! Y después nos cuenta del otro lado, cómo se sentía él mientras no confesaba su pecado. La miseria que era no confesar el pecado. Lo que es estar con culpa. Y después nos enseña también cómo él confesó pecado. De alguna manera la primera mitad del Salmo es todo descriptivo. Y la segunda mitad del Salmo, a partir del verso 6, es sabiduría. Nos está tomando su experiencia y enseñándonos a nosotros qué es lo que deberíamos hacer. Precioso. Por eso hay tantos elementos distintos. Él está lleno de acción de gracias, porque de verdad si uno se pone a pensar, y pensaba mientras estudiaba este Salmo, estamos por llegar a fin de año, me pidieron que vaya a predicar a una iglesia eslava que hacen un culto de acción de gracias a fin de año. Me dijo, por favor, predique un sermón de acción de gracias. Bueno, y pensaba, y lo hacemos en muchas iglesias eso, llega fin de año y uno piensa, ¿qué cosas me bendijo el Señor este año? Y si pudiéramos nosotros tomar el valor, el peso de cada una de las bendiciones de Dios cada año, pero cada año ganaría, pero olímpicamente, como decimos, el perdón. Esa es la bendición más grande de este año. Que el Señor me perdonó de nuevo. Y estoy bien con Dios. Y si me muero, voy al cielo. ¡Qué bendición! ¿Cómo no va a dar gracias David si está explicándonos eso? Precioso. Y claro, lo que pasa es que me perdonó el año pasado también, y el anteaño, y el otro, y parece que, bueno, ya me olvidé de tomarlo en cuenta eso. Pero qué hermoso, piense por un momento. Qué precioso saber que el Señor nos perdonó. Tremendo. Ni nos podemos imaginar lo que sería vivir sin ese perdón. Yo no lo puedo pensar. De no estar seguro que voy a ir al cielo cuando muera. Y que Dios no está de mi lado. Y que me levanto y me acuesto y emprendo cosas, pero no sé si cuento con la bendición de Dios, con su compañía, con su sabiduría, con su guía, no sé. Esa incertidumbre de no saber si vale la pena lo que hago, no vale la pena, si Dios aprueba o no aprueba, debe ser espantoso vivir así. Pero qué maravilla ser perdonado, tremendo. Y de eso habla este salmo, claramente, y por eso todos estos elementos, porque David, de su propia experiencia, de un pozo desesperado en el cual se encontraba por la culpa, de golpe se libera, pero así, por confesar pecado, y él quiere compartirlo eso, y quiere enseñar a otros de su mala experiencia, quiere enseñar para que otros no pasen por eso.
Y entonces se transforma en un salmo de sabiduría. Pero no solo quiere enseñar a otros, quiere festejar delante de Dios, que está perdonado. Entonces es un salmo de acción de gracias. Puse acá yo tratando de elaborar una frase. Es un salmo de confesión de pecado penitencial en el contexto de sabiduría para enseñar a otros, que resulta en acción de gracias. O también otra forma de mezclar esto: siempre será sabio, salmo de sabiduría, confesar pecado, salmo penitencial. Siempre es sabio confesar pecado. Siempre es necio, lo contrario, no hacerlo. Y siempre vamos a dar gracias por confesar pecados. Jamás voy a estar contento por no haber, qué bueno, no le contesto al Señor, no me rendí. No, siempre diría, qué bueno, me saqué este peso encima, qué bendición. Se lo dije al Señor y el Señor me perdonó. Según sabemos leyendo en la historia, este era el salmo preferido de Agustín, el famoso teólogo del siglo IV, Agustín. Él dijo que era su salmo favorito, que lo leía con frecuencia, casi diariamente. Y antes de morir, sabemos, él había escrito este salmo en la pared de su casa. Lo tenía escrito en la pared. No les importaba tanto la decoración en esa época, ni que combinen los colores, nada. El hombre escribió el salmo en la pared. Y en su lecho de enfermo, en su vejez, lo leía para tratar de ponerlo en práctica, por un lado, la parte de sabiduría, y para consolarse con estas palabras, que le dan seguridad, que es, Dios me perdonó, está todo bien con Dios. Está todo bien con Dios. Miren, siempre en la teoría de la homilética, que es, digamos así, el arte de entregar sermones, predicar sermones, siempre se recomienda tratar de resumir todo el contenido del sermón en una oración cortita y en una forma persuasiva, digamos así, que lo involucra a ustedes. Y me he devanado los sesos, pensando en una oración cortita donde pudiera decir, bueno, este salmo, esto es lo que nos desafía este salmo a hacer. Y escuchen lo complicado de lo que puse. Es necio negarse a reconocer los pecados ante Dios. Es necio negarse a reconocer los pecados ante Dios, porque vivir sin confesarlos nos deprime espiritualmente y nos tortura la culpa. Está bien, es lo que dice el Salmo. Pero falta el aspecto positivo, porque el Salmo también es positivo. Entonces le tengo que agregar otra frase más. Ya rompemos la homilética porque tenemos que hacer una segunda frase. Es sabio la segunda frase, confesar el pecado a Dios, porque su perdón nos trae paz con Él y nos libera de la culpa. O sea, sería lo mismo dicho uno negativo, otro positivo. Y bueno, y seguí escribiendo mi sermón. Y de pronto digo, qué tonto. Hay un versículo de la Biblia que lo dice mucho mejor, más simple, y dice exactamente todo de una manera súper sencilla en una sola oración. Y podríamos decir que la proposición, porque eso así se llama esa frase, que resume el contenido de todo este salmo, es un proverbio. Proverbios 28:13. Y esta es la proposición de todo el Salmo 32. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, eso explica el Salmo 32. Que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gracias a Dios, liberación, un alivio tremendo. ¿Sí? Y bueno, vamos a tratar de desarrollarlo de una manera simple también. Yo encuentro 6 divisiones en el Salmo, pero las resumí en 2 nada más. Está claro que el Salmo va en una dirección hasta el versículo 5 y del versículo 6 al final toma otra dirección. Entonces fácilmente podemos ver que de los primeros 5 versículos David nos cuenta de sus experiencias. Yo le puse acá las experiencias de uno que al fin confesó pecados. Versículos 1 al 5. Las experiencias de uno que al fin confesó pecados. Y versículos 6 hasta el final serían las lecciones de uno que confesó pecado, pero podríamos decir, para meter más contenido,
lecciones tenemos ahí sobre la confesión, lecciones sobre el perdón de parte de Dios y lecciones sobre la culpa, en el orden inverso. Lecciones sobre la culpa primero, lecciones sobre el perdón, sobre la confesión y lecciones sobre, por supuesto, sobre el perdón. Bueno, empecemos entonces tratando de entender lo que David nos quiere compartir de sus experiencias, las experiencias de uno que al fin confesó su pecado. Y comienza el Salmo de una manera bien, como si esto fuera una sinfonía, empieza con todos los instrumentos, a todo trapo, con los platillos, las trompetas. Diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, todo el tema del Salmo de alguna manera está también acá en estos dos primeros versículos, pero como que David amontona palabras para llamar la atención y hacer un énfasis. 2 veces repite la expresión de felicidad, bienaventurado. 3 veces usa expresiones para hablar de pecado. Y 3 expresiones usa para hablar de perdón. Todo para hacer un énfasis. Y todos sabemos por lo que sigue, tiene que ver con lo que le pasó a David. No sabemos, no nos dice el Salmo, si esto fue en relación al pecado con Betsabé y Urías Eteo. No dice cuál es el problema. Históricamente la tradición ha pensado que este Salmo está relacionado con el Salmo 51. Porque, otra vez, describe estos síntomas de tanta angustia y dolor y parecen enfermedades físicas. Y está parecido al Salmo 51 y parecido al Salmo 38. Pero la verdad, por alguna razón, esto está compuesto con mucho arte, dejó afuera el detalle de su pecado. Cosa que no hizo el Salmo 51. Bueno, otra vez, siempre que en algunas cosas en la Biblia, o especialmente en Salmos, siempre que algunos detalles no aparecen, entendemos que es algo que es una cosa hecha a propósito, para que se aplique a varias situaciones. ¿Sí? El hecho de saber que este Salmo fue escrito por David es una bendición para todos nosotros los creyentes, porque David fue un creyente, y todos sabemos que es un creyente. A él se le hicieron las promesas eternas de su reinado eterno, él va a estar en el cielo, sin duda. Y esto es escrito por un creyente que sabemos que está en el cielo y que pecó. Y no está en el cielo porque nunca pecó. Está en el cielo porque su pecado fue perdonado completamente, como dice este Salmo. Y esa era su esperanza. Y esto es la misma suerte que nos espera a nosotros los creyentes, la misma de David, la bendición. Y también, esto mismo que le pasó a él, no pasaría solo si mandamos a matar a una persona. Esta desgracia de sentir culpa. Nos pasaría con cualquier clase de pecado que nos negamos a confesar. Y por eso está bueno que nos lo diga, porque si todos los salmos estos penitenciales están relacionados con mandar a matar a alguien o cometer adulterio con la vecina, bueno, a lo mejor muchos de nosotros pensamos, bueno, esto por ahora no necesito este salmo, no llegué a tal punto. Pero como no dice eso, sí lo necesito. Porque el pecado que yo cometo y el que vos cometés también produce culpa, y esa culpa también nos hace miserables, igual que lo hizo con David, igual. Y esa es la razón porque comenzando el Salmo amontona 3 palabras para referirse al pecado. Porque David quiere hacer claro el punto de que Dios perdona toda clase de pecados, no solo algunos tipos de pecados. Por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, transgresión, cubierto su pecado. Y después dice el verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. La palabra transgresión, la palabra pesa, en hebreo se refiere a rebelión abierta. Da la idea de una rebelión, pinta el cuadro una rebelión militar, que se sostiene, se mantiene al punto que se transforma en una confrontación militar. No es una falla, un accidente. No es que nos quedamos cortos en hacer algo que debía ser hecho. No es un pecado
que se me escapó, se me chispoteó, decía un personaje para niños. Es un pecado voluntario. Es lo que hacemos plenamente conscientes de que lo que hacemos está mal y no deberíamos hacerlo. Eso es transgresión. La palabra pecado, hatat, es una falla. Errar el blanco o errar el camino, es como quedarse corto, es la idea. Y el camino en ese caso sería lo que Dios ha revelado. El blanco es lo que Dios ha dicho que hay que hacer y no llegamos. Tiramos el tiro y cae antes, digamos, o le pegamos afuera y le pifiamos. Así que entonces es cualquier acto, cualquier acción o pensamiento dicho que se queda corto con lo que el estándar que Dios ha establecido es pecado. Y la palabra hatat puede referirse tanto a pecado de ignorancia como a pecado premeditado, voluntario, de la misma manera. Cuando dice allá Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa parte de la Biblia está escrita en griego, no en hebreo, pero habla de eso. Todos quedamos cortos, todos. Y por eso todos necesitamos el perdón del que habla este salmo, todos. Y después usa la palabra iniquidad, verso 2, que es la palabra agón. Recuerden, la semana pasada hablamos de Salmo 38, también usa las tres palabras. Agón se refiere a algo torcido, a un acto torcido, a algo depravado, malvado. A veces asociado con un intento, una intención consciente de hacer maldad o de hacer el mal. Ahora, cuando en la Biblia aparecen estas palabras, que son casi sinónimos, pero no son sinónimos, pero aparecen juntitas las tres. La intención del autor no es que nos pongamos a cortar pelos por la mitad y tratar de discernir los tres significados. No, están puestas como en tándem, así como una ametralladora, para hacer un énfasis, no para que pensemos en cada uno. Y el énfasis es ese, que Dios perdona todos los pecados, no solo algunos. Qué bendición, bienaventurado es ser perdonado de toda clase de pecados y no solo de algunos. Maravilloso. Las palabras, cuando están así juntas, los significados se superponen, digamos, intersectan y no se diferencian, al contrario, hacen un énfasis por acumulación de sus significados. El salmista declara que el perdón de los pecados de cualquier tipo que sea, ya sea en contra de Dios o en contra del hombre, ya sea grande o sea pequeño, sea consciente o sea involuntario, sea por omisión o por comisión, todos los pecados habidos y por haber, Dios los puede perdonar. De eso está hablando el Salmo. Y de nuevo se refuerza este punto cuando David utiliza tres palabras para perdón. Precioso. Noten ustedes que dice, verso 1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Primera palabra, perdonado. Segunda, y cubierto su pecado, cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa. La palabra para son perdonados, nesui, en hebreo es llevarse algo, levantar y llevárselo. Es el acto por el cual Dios elimina el pecado de una persona, la culpa y el recuerdo del pecado. Se lo lleva, dámelo, yo lo llevo, lo cargo yo. Cubrir, la palabra kesui, es el acto de la gracia, de la expiación por la que se reconcilia el pecador y el pecado que ha pasado ya, que se ha hecho. Por lo que el Señor ya no saca más ese tema a relucir como motivo de disgusto. Ya está cubierto, ya está. No se habla más del asunto. Se acabó. Y esto de culpar sería mejor si hubiera sido traducido no inculpa de pecado. La idea de culpar acá es más la idea de inculpar, imputar, acreditar, llevar la cuenta. En lenguaje moderno diríamos computar. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ya no computa sus pecados, o dice acá la iniquidad. Y esto es precioso, y esto es lo que toma Pablo para citar en el libro de Romanos.
Y esto es lo más cercano que hay al concepto del Nuevo Testamento de justificación, que ya está. Dios esos pecados ya los sacó, los borró de la cuenta donde estaban escritos. Implícito en esta palabra, inculpar, está la idea que en algún lado había algo escrito, había un registro, y ese registro se borró. Ya está. Si ya no están más computados en ese registro, quiere decir entonces que fueron borrados para siempre. Maravilloso, ¿no? Es muy interesante esta palabra de imputar o poner a la cuenta. Es la misma que se usa en Génesis 15:6, cuando dice, y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Es lo mismo, la misma palabra. Y de esto toma el apóstol Pablo para explicar la salvación. Por eso decimos que este salmo para un hebreo antiguo antes del Nuevo Testamento debe haber sido un tesoro de leer una cosa así. ¡Wow! Tremendo. Claro que sí. Y otra vez, estas tres palabras juntas comunican algo las tres juntas. Y el énfasis es enorme, que el Señor limpia y saca absolutamente todo. El pecado, las consecuencias en forma de culpa, el registro, el recuerdo, todo. El recuerdo para Dios, ¿no? En ningún lado se nos promete, entre paréntesis, que el Señor perdona y nosotros nos vamos a olvidar de lo que hicimos. Lamentablemente no. Y está bien. De pronto sirve para no volver a meter la pata en algunas cosas. Pero lo que está diciendo es que cuando Dios dice que se olvida de nuestros pecados, Él no se olvida de nada, porque su conocimiento es infinito. Se refiere a que no lo va a sacar a relucir, nunca más nos va a echar en cara eso, ya está, ya se olvidó. Y eso, entre paréntesis, ya que lo digo, eso también significa, cuando yo te perdono a vos o vos me perdonás a mí, yo decir te perdono, estoy diciendo que nunca más voy a sacar eso como un argumento para discutir con vos. Eso es lo que significa. Y agrega una línea acá que es un poco inquietante si la lees así sin pensar. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá estaba la letra chica. Para tener todas estas bendiciones, yo tengo que ser una persona que tenga un espíritu intachable, que no tiene engaño. Qué raro. Si estamos hablando acá, está hablando de la persona que peca, que transgrede, que anda torcido con maldad. Y ahora dice que todas estas bendiciones están dispuestas o disponibles para la persona que en su espíritu no tiene engaño. ¿Quién es esa persona? Sonamos. Yo no me identifico con eso y me imagino que ninguno de nosotros. Bueno, cuidado, lo que está diciendo acá, esto está en relación a confesar pecados, arrepentirse y confesar pecados. La bienaventuranza que está prometiendo acá es a la persona que se arrepiente de verdad. A eso se refiere, que en su espíritu no hay engaño. Que no se está engañando a sí mismo. Que está diciendo, sí, estoy arrepentido, y no se arrepintió nada, en realidad. Y todos nosotros sabemos lo que es eso. Y siempre doy el mismo ejemplo. El ladrón que está triste en la cárcel porque lo atraparon. Y está tremendo, y lo ven llorar todos los compañeros y dicen, pobre tipo, está re arrepentido, mirá cómo llora todo el tiempo. Qué tremendo, este hombre está quebrantado. Y al final uno se anima a preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, porque me agarraron robando. ¿No vas a robar más? Me dice, no, es que estoy re mal porque qué tonto, ¿cómo robé tan mal? Eso me pone mal. Que lo hice re mal. El hombre se siente mal no porque robó, sino porque robó mal, porque su plan era un desastre. Y a lo mejor está pensando cómo hacerlo mejor para que no lo atrapen. Pero claro, como está con dolor, parece que está arrepentido. No está arrepentido nada. Y ojo, que esa es la forma en que nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Porque por lo que leemos en la Biblia, casi siempre, después de un pecado, casi siempre digo yo, porque a veces algunas conciencias, dice la Biblia también, están cauterizadas. Sentimos dolor, los creyentes. Y ese dolor no necesariamente es sinónimo de arrepentimiento. Y ya lo hemos explicado en otras oportunidades, en otros sermones, con otros textos, pero el verdadero arrepentimiento siempre
ese dolor nos lleva a un cambio. Y ese cambio siempre tiene que tener la dirección hacia Dios. Si no es hacia Dios, no es arrepentimiento. Es un arrepentimiento o tristeza, mejor dicho, como dice 2 Corintios 7, según el mundo. Es remordimiento. Y a eso se refiere esta línea, y en cuyo espíritu no hay engaño. Una persona que realmente se arrepiente de verdad. Bienaventurado esa persona. Esa persona es la que va a disfrutar de esta bendición de ser perdonada completamente. La que de verdad se arrepienta. En la Biblia se nos dice una y otra vez que hay perdón verdadero, completo, absoluto para la persona que se arrepiente de veras, de verdad. Salmo 134 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otra parte dice, no recuerdo la cita, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y así, textos y textos. Y lo mismo allá en Joel capítulo 2, cuando dice: rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a mí, dice Jehová. Etcétera. Lo mismo Santiago: vuestra risa se convierta en llanto, etcétera, etcétera. Pero con llorar no alcanza, es volveos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, etcétera. Pablo en Romanos capítulo 4, verso 6, cita el Salmo 32 y dice: como también David habla de la bienaventuranza, estoy leyendo Romanos 4, verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto dice Pablo. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿A dónde habla de eso? Acá en el Salmo 32. Y cita este versículo, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, verso 8 de Romanos 4, a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el que está justificado. Pero de nuevo, acá corta Pablo la cita, lo que está diciendo el Salmo, que es aquel en cuyo espíritu no hay engaño, es aquel que se arrepiente genuinamente. Ese es el punto. Que vengamos al Señor de verdad, no de mentiritas. Sea que éramos inconversos y venimos al Señor arrepentidos para rogar, clamar el perdón de nuestros pecados por primera vez en la vida, o sea que ya somos creyentes y queremos limpieza del Señor, confesar pecados para de nuevo ser restaurados, tiene que ser genuino, arrepentimiento genuino y confesión genuina, surgida de ese arrepentimiento, ¿sí? La palabra bienaventurado, aquí en el verso 1, es la palabra asre, que es alguien caracterizado por la felicidad y por ser altamente favorecido. Esa es la idea de la palabra, alguien que ha sido favorecido, implica a alguien que ha recibido algo que no merece, gracia. Describe el gozo real y la satisfacción que viene por saber que uno está bien con Dios. Eso es bienaventurado. Y esa es la bendición más grande, si ese es el caso suyo y mío, que hemos recibido este año. Bienaventurado, estoy bien con Dios. ¡Wow! Tremendo. Bueno, me faltan algunas cositas. Algunas cosas fui para atrás, tuve que vender esto, tuve que vender lo otro, me pasó tal cosa, ando medio renguito, antes no, andaba fenómeno, lo que sea. Pero la bendición de este año es que estoy bien con Dios, esa es la gran bendición, claramente. Habla de felicidad celestial, gozo eterno, sobre haber sido liberado de una liberación espiritual de la condenación del pecado, ¿sí? Incluso en medio de dificultades físicas y quizá de oposición, uno puede realmente sentirse bendecido por Dios. Podríamos traducir, no sería muy ortodoxo hacerlo, pero afortunado. Suena medio raro, pero sería afortunada la persona. Es como alguien que recibe algo que no lo puede hacer. Eso sería el punto. Y esto, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría recalcarlo porque frené un poquito mientras preparaba y pensaba, qué interesante, que acá no dice,
A diferencia del Salmo 1, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedor, ni en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores asentado. O sea, como diciendo, bienaventurado el hombre que nunca peca. Y es la misma palabra a propósito, bienaventurado, la de Salmo 1 y este. Pero acá no dice eso, y este me gusta más que el Salmo 1, porque lamentablemente uno anduvo en camino de pecador, en consejo de malos, etcétera, etcétera. Pero acá lo que dice es que el bienaventurado no es el que no peca, es el que es perdonado de su pecado. Y ahí nos identificamos mejor, porque sí pecamos todos nosotros. Que bueno, esa es la bienaventuranza. No tanto no pecar, que sería, imagínense lo que sería vivir sin pecado, pero es como demasiado utópico y es una expectativa no realista de la vida. Pero lo que dice acá, bienaventurado, el que es perdonado de ese pecado que cometió y que va a cometer, bienaventurado. Precioso. Bueno, entonces David está contándonos de su experiencia, la experiencia de uno que al fin confesó su pecado y nos cuenta, digamos, empieza por el final, contándonos la bendición después que confesó. Pero ahora va para atrás y nos va a recordar antes de confesar cómo estaba y nos va a contar exactamente lo opuesto de lo que acaba de decir. Un gran contraste, porque él de esto está construyendo una gran lección para nosotros. Entonces nos pone en la misma poesía las dos caras de la moneda. Mirá lo que te estás perdiendo por no confesar pecado. Una bendición sacarte este peso de encima. Ya lo dijo ahora. Y ahora va a decir, mirá lo que estás sufriendo por no confesar pecado. Y es lo que viene ahora, la maldición. Si antes era la bendición, no sé cómo le puse yo, la bendición del perdón, ahora es la maldición de la culpa. Versículos 1 y 2, la bendición del perdón. Versículos 3 y 4, la maldición de la culpa. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Selah, y hay dos veces más Selah. No están de acuerdo los eruditos, no se sabe bien. Pero hasta ahora, de todas las propuestas, la más coherente es que sea una notación musical que indica o una pausa, porque esto era para cantar, ahí se frenaba, o el cambio de instrumentos. Esas son las dos más posibles razones de que haya esta frase Selah, que se usa 70 veces en el libro de Salmos. Pero bueno, por eso no nos metemos, no nos interesa demasiado, para nosotros no estamos cantando. Y acá empieza la experiencia triste del salmista. ¿Sí? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y acá habla de huesos que se envejecen, de gemir, de clamor, de gritos, de dolor, de un sufrimiento permanente, día y noche. Todo el día, dice, en mi gemir todo el día y noche se agravó sobre mí tu mano. Y después dice algo medio intrigante, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tan poético que no lo entendemos bien. ¿Qué es eso de mi verdor en sequedades de verano? Bueno, como el Salmo 38 acá pasa lo mismo, es muy probable que esto sea un lenguaje metafórico para hablar de sensaciones que él tiene. Él está enfermo, pero no enfermo metafóricamente, enfermo realmente. Pero es una enfermedad que ni la puede describir él. Le duele todo, es el punto. Cuando habla de sus huesos, se envejecieron mis huesos, está hablando de todo su cuerpo. Es también un recurso literario para hablar le duele todo, está todo mal, está envejecido, está debilitado todo, completo. Y sería un error tratar de pensar, ¿qué enfermedad? ¿Y sería una fiebre reumática? A lo mejor, ¿qué tendría este hombre con sus huesos, pobre? Y tratar de buscar un diagnóstico moderno a eso. No creo que sea lo necesario. Él está describiendo, hoy se llaman estas enfermedades funcionales. Solíamos decirles enfermedades psicosomáticas, que te hacen estudios, te ponen en el aparato, te sacan, te dan vuelta como una media, te mandan análisis, te hacen todo y no tenés nada. Y dice, no tiene nada, señora. No, pero me duele todo. No, ya sé que le duele todo. Pero no tiene nada. Bueno, le llaman enfermedad funcional a eso, porque está conectado todo nuestro organismo, nuestro lado emocional,
psicológico, digamos interno, inmaterial, está conectado con la parte física del cuerpo y produce cosas que empiezan a funcionar mal, solo que no salta la parte química, digamos, el análisis laboratorio, todo bien, la sangre, todo bien, los aparatos muestran todo bien, todos los órganos funcionan bien, no hay nada, pero yo estoy mal, algo está funcionando mal. Esta semana que pasó salió un artículo muy interesante. Yo le decía a mi señora, mira qué casualidad, hablando entre el Salmo 38 y 32, sale este artículo en una revista, acá en Argentina, en internet lo vi. Se llama el artículo Tu mente está en tu panza. Así se llama el artículo. Tu mente está en tu panza. Y el subtítulo dice, el intestino es el segundo cerebro. Y muy interesante el artículo de cómo la neurociencia está avanzando, es la disciplina médica de moda, la neurociencia hoy. Están estudiando como loco en todas partes. Y han descubierto que un montón de enfermedades se producen porque funcionan mal los intestinos, porque uno no está tranquilo, porque uno no está bien, porque hay ansiedad, porque hay cosas mentales que hacen que funcione mal eso. Y eso hace que tenga un montón de enfermedades uno. Y te haces todos los estudios habido por haber, está todo bien. La endoscopía, que esto, que lo otro, todo está bien. Quédese tranquilo, no tiene nada. Vaya un psicólogo, te dice. O haga más ejercicio. ¿Cuánto hace no se toma vacaciones? No sé. Compres un perrito, no sé, lo que sea. Te dan consejos que no tienen nada que ver con la enfermedad. Pero porque ya se han dado cuenta que hay algo hace que nos enfermemos. Y David acá está describiendo, y está claro, David, la Biblia, inspirada por Dios, ¿no? Conecta el pecado con eso, la culpa. Por supuesto. Este tipo de enfermedades funcionales son reacciones corporales a conflictos internos, contenidos, relacionados con la culpa. Puede haber otras razones, la ansiedad, no sé, otras cosas. Pero en este caso concreto, claramente acá habla de la culpa, del pecado. Interesante porque comienza David diciendo que parece que la razón de todo es que él se cayó. Porque se cayó pasó todo esto. Pero después, a medida que va describiendo, poquito, acá no describe tanto como en el Salmo 38, nos da a entender que en realidad la causa primaria de todo esto es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Mientras callé, y esto no se refiere literalmente a callar, que la gente tímida va a sufrir todas estas cosas porque no habla, no. Mientras callé en relación a mi pecado, es el punto. Mientras no dije nada sobre mi pecado, mientras no confesé mi pecado, me pasaron todas estas cosas. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y está describiendo otra vez un malestar general que no sabemos qué es. De pronto dolor, de pronto cansancio, de pronto mucha debilidad, no sabemos. Pero lo hacía gemir, clamar. Acá nos habla de angustia. Porque de día y de noche, y acá está dando la razón el verso 4, porque de día y de noche, todo el tiempo, lo seguía todo el tiempo esto, lo aquejaba todo el tiempo. Se agravó sobre mí tu mano, y acá está el punto. David es consciente que lo que está pasando acá es que está bajo la disciplina de Dios. Esa es la mano de Dios. La mano de Dios. Y es una linda forma que tiene la Biblia para mostrarnos. Hablar de la mano de Dios, se habla de la mano de Dios que nos cuida, nos protege, nos provee, nos guía, me guiará tu mano, etc. Pero también nos disciplina y no es una contradicción, porque el referirse a la mano de Dios es una forma de referirse que está haciendo algo de manera muy personal, muy íntima y personal, cercano. Y esto es tremendo, lo que está diciendo David. Dios personalmente se está involucrando en esto, porque me ama, me está disciplinando, su mano me está disciplinando. De una manera directa, sin intermediarios, no mandó un ángel. Él me está disciplinando. Así como yo me regocijo, decir, me sostiene la mano del Señor, me guía la mano del Señor, porque está conmigo, el Señor está conmigo. No mandó un empleado. Bueno, acá es tremendo de pensarlo. El Señor es el que me está castigando. El Señor me está disciplinando, dice David. Y yo lo sé. Y no encuentro paz. Y de nuevo usa una metáfora para describir esta situación, siempre de forma general. La metáfora sirve acá a un buen propósito, que David no termina nunca de dar específicamente cuál es su enfermedad. Y de nuevo esto lo hace
lo hace amplio para cualquier sea el caso. Y yo hablé del intestino, pero a lo mejor alguna persona, no sé, tenemos problemas en otras cosas de salud y de la vida, y a lo mejor está relacionado porque no andamos como el Señor quiere. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y algunos estudiosos relacionan esto con las personas que por causa de la ansiedad hiperventilan y se les acelera la respiración y se les seca la boca, viven con la boca seca. Porque el verdor en sequedad de verano dice como algo seco, es la idea. Y incluso creo que hay algunas versiones que esto de verdor lo traducen como lengua, porque la raíz de la palabra verdor parece que tiene alguna conexión con lengua. Entonces dicen, acá está hablando que se le secó la lengua. A mí me parece demasiado rebuscado. Sinceramente pienso que lo más simple que podemos hacer es contrastar este versículo con el Salmo 1, versículo 3, que habla de la bienaventuranza también, y hay una conexión entre esto y el Salmo 1 porque usa la misma palabra para bienaventurado. Y en el Salmo 1 habla de una persona bienaventurada, y este también. En el Salmo 1, verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y te imaginás el cuadro ahí, el sauce, no sé, un árbol al lado de una corriente que está, pero maravilloso, floreciente, lleno de vida, porque está el agua ahí del Señor que lo está nutriendo. Y este hombre ahora, que sabemos, porque la mitad de los salmos fueron escritos por él, que vivió y experimentó casi toda su vida esa relación preciosa con Dios, ese avivamiento espiritual, esa vida que viene de Dios. Ahora no la tiene, y eso es lo que está diciendo. Este árbol verde que yo tenía está seco, está más seco imposible. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Poesía pura, obviamente, pero es un cuadro que lo podemos entender todos. Este hombre no solo tiene dolores físicos, sino que espiritualmente está sufriendo también. Ya no tiene esa comunión con Dios. Ya no ve frutos en su vida, porque son todas imágenes estas de los árboles, hablando de fruto de una persona, por eso dice, y todo lo que le hace le saldrá bien. Que está como tocado ahí, y todo el mundo se da cuenta, esta persona, qué bendición, todo lo que hace le sale bien. La mano de Dios está con él. Así se decía de José, de David mismo, cuando era jovencito y salía y siendo un chiquilín, ganaba las batallas y le iba mejor que a los soldados profesionales. Y la mano de Dios estaba con él. Lo llaman a tocar un instrumento, el tipo era un fenómeno ahí también, era un hombre sabio, todo le salía bien a David. Todo lo bendecía el Señor. Todo lo que tocaba David salía bien. Y Dios le prosperaba y lo fructificaba. Y ahora dice, todo el fruto y todo lo que era mi vida, esta vida abundante, está seco, estoy seco, Señor. Mientras me callé, ese es el punto. Mientras me resistí y le di vueltas y me retorcí para no decir, Señor, he pecado, estoy mal, por favor, perdóname. Y esto de nuevo, particularmente, me detengo acá pensando en nosotros. Y pienso en mí, por supuesto, más que nada, que es el que más conozco de todos los que estamos acá. Que tenemos formas tan sutiles de callarnos, que no parece que nos estamos callando. Porque una cosa es decir, bueno, no quiero confesar, no quiero, pero la verdad la mayoría de nosotros no estamos en esa situación. Es raro que digamos, no voy a confesar nada, no voy a confesar nada. Por lo general nos autoengañamos y solo con llamarle a lo que hacemos otra cosa, ya está. No lo confesamos. Ya con inventar una excusa, una razón, que no es válida obviamente, ya es suficiente para, como decimos nosotros en Argentina, patear para adelante el tema de la confesión. A lo mejor me funciona. Y digo, no, bueno, es que yo soy así, o así, viste, bueno, siempre lo digo, una vez alguien me dijo, es que yo soy italiano, me dijo una persona. Digo, ¿qué sé? Yo también soy italiano. ¿Y qué tiene que ver eso? Y no, pero vos sabés, en el sur de Italia, viste, no, somos así. No, es tremendo. Si con eso, y lamentablemente el trabajo de uno que te ama, y ese es el trabajo a veces más desagradable de un pastor, que quiere ayudar a una oveja a restaurarse en su relación con Dios, es decirle, no, el problema tuyo no es que sos un italiano. No, pero si vos vivieras con mi mujer, vos sabés lo que sería. Vos entenderías. Digo, no necesito eso. Eso es, dijo Jesús, eso es mirar la paja del ojo ajeno. Y mientras miramos la paja del ojo ajeno, nunca nos hacemos cargo de la viga de nuestro ojo. Y el trabajo desagradable es decirle a una persona, ¿sabes qué? De todo lo que vos venís hablando,
yo veo que en esto vos sos responsable, vos estás fallando. Y se enoja la gente. Dice, oye, yo te vine a pedir ayuda y así me hablas. Yo quería que vos me comprendas, vos no me comprendés. Digo, no es que no te comprenda. Es que el punto de tu vida y toda la miseria que me estás explicando no es porque falta alguien que te comprenda. No es eso lo que te falta a vos. Vos te falta ver la viga de tu ojo y acercarte al Señor y humillarte y decir, Señor, perdón por esto. Y dejar de esperar que cambie tu esposa, o que cambie fulano, o que cambie mengano. O que tu jefe esto, tu jefe el otro. Dejá de hablar de tu jefe. Porque mientras seguimos mirando eso, nos callamos. Y nos pasan todas estas cosas. Claro, uno lo tiene que decir esto en un contexto de amor. ¿Verdad? Y es difícil eso. Y sobre todo cuando hay orgullo, y hay orgullo en nuestro corazón, y uno sabe, y uno dice, le digo, no le digo, y uno ya sabe que le van a decir cosas. Pero uno dice, bueno, le voy a decir igual, porque a alguien se le tiene que decir. A lo mejor el Señor va a seguir obrando después que nos separemos de esta charla, y diga, bueno, sí, Señor, soy un necio. Y ahí empieza el resurgir de su vida. Bueno, por eso David está explicando esto, precioso, David nos está contando, maravilloso. Este es un hombre que, como ya dijimos, ha estado en la cima de la bendición espiritual y ha estado también en el valle más profundo y nos está contando. Y maravilloso, una persona admirable, David, otra vez, que un pichi cualquiera, digamos así, confiese pecado, está bien, pero el rey David, que lo escriba y lo deje acá, no solo para nosotros que ni lo conocimos, sino el rey David, que como cualquier rey hubiese querido dejar monumentos por todo lado para que recuerden todo maquillado, digamos, todo lo maravilloso que el hombre fue. Y el hombre no, deja para la posteridad escritos 3 salmos por lo menos, diciendo lo miserable que él fue. Porque este hombre era un hombre que creía en Dios, y gracias a ese reconocimiento él encontró alivio, bienaventuranza, felicidad verdadera. ¿Y qué dice? ¿Qué me importa que piensen de mí? Si fui el gran David, no fui el gran David, a mí no me interesa. Este es el camino, yo lo sé por experiencia. Ojalá pueda bendecir a alguien diciéndoselo. Bueno, y en tercer lugar este hombre nos está contando su experiencia. Yo no puedo creer que ya hablé 1 hora, pero bueno. Voy a darme medio salmo hasta el verso 5, en serio. Y ahora nos cuenta en el verso 5 la liberación que trae la confesión, también de su propia experiencia. Noten que habla en primera singular. Mi pecado te declaré, yo te declaré Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten, ese es el contraste con el verso 3, que dice, mientras callé, me pasó todo esto. Y al final dije, bueno, ya, basta. Voy a hablar. Y lo que habla es su pecado, se lo declara Dios y no lo encubre más. Noten acá, pecado, iniquidad, transgresión. Cambió el orden de las palabras, pero de nuevo las mismas 3 que usó al principio. A propósito. De nuevo, a propósito. No es que se puso a hacer una cuenta de todas las... Bueno, este es un pecado, acá va, Señor, esta es la lista de pecados, estas las transgresiones, las iniquidades, no. Todo. Confieso que fui orgulloso, sí, confesalo. Bueno, pero tampoco no podés. En tanta cosa vacilar, bueno, confesalo. No es necesario para que la confesión sea efectiva hacer la lista completa de todo lo que puedas habido y por haber. No, es la actitud, es volver a Dios y decir, Señor, estoy en pecado, estoy pecando. Me he soltado de ti o lo que sea. Y no hace falta que enumeres uno por uno tus pecados. De nuevo, acá estas 3 palabras engloban toda clase de pecados. Te acercás a Dios y lo declarás. La idea de la palabra declarar es hacer conocer. Te lo hice conocer, Señor, te lo hice saber. Y la verdad es que Dios ya lo sabía. Siempre Dios lo sabe todo. El punto acá, en la Biblia, de la confesión, no es algo que Dios necesita saber, sino es algo que nosotros necesitamos. El punto es que yo me pongo de acuerdo con Dios, me pongo en sintonía con Dios, dejo de pulsear contra Dios. Al decirle, Señor, lo que estoy haciendo está mal, es pecado, y no te agrada, y yo lo sé. Yo lo sé. Y pedís al Señor perdón por eso. Por eso dice, te lo declaré, no lo encubrí, lo contrario.
Y después dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y esta palabra confesaré es muy interesante porque habla de confesar abiertamente, públicamente. Pero no necesariamente que él se para y dice, hey, escuchen, pequé en todas estas cosas y le cuenta a todo el mundo. Sino que va al templo o a un lugar de adoración y se pone a confesar pecados y la gente que lo ve no escucha lo que está diciendo. Pero la gente dice, mira, está confesando pecados. Es obvio, mira cómo está. Ese es el punto de esta palabra. Que no le importa. No está tratando de disimular. Llegó al punto de genuino arrepentimiento y eso es una señal de un genuino arrepentimiento. No me importa lo que ustedes piensen de mí. No me importa ya. Que piensen que soy un tonto, que mira vos, que desgraciado este hombre lo que estaba haciendo. No, el verdadero arrepentido no le interesa eso. No está preocupado por eso. Ah, pero si yo pido perdón, se van a abusar de mí. A lo mejor me toman de tonto. Bueno, no te arrepentiste nada. El día que te arrepentís, no te importa. Te sentís que realmente no mereces nada. Y bueno, que se abuse, yo que sé, después veremos qué hago, pero acá yo me tengo que sacar este peso encima. Eso es lo que yo quiero. No qué van a pensar de mí. ¿Qué me importa que piensen de mí? Bueno, y este hombre confesando, esta es la palabra, que es lo que implica, que confesó como sea, abiertamente. La idea es una confesión clara, sin vueltas. Otra vez, una persona dice, ya, me saco esto encima y no me importa lo que digan de mí. El Señor me va, lo que yo necesito es que el Señor me restaure. Después veremos qué pasa. Y entonces dice, verso 5 al final, y tú, y eso está enfático, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y también esa frase, la maldad de mi pecado, realmente es una cosa extraña, no existe. Es una cosa media inventada por David para enfatizar. Es como si fuera, tú perdonaste la pecaminosidad de mi pecado. Es un énfasis, para exagerar. Es como decir, cantar de los cantares, o rey de reyes. La frase acá es, tú perdonaste el pecado de mis pecados. Esa es la idea. O sea, todo me perdonaste, Señor, todo. Y tú lo hiciste. Y estoy seguro de eso. Y por eso ahora quiero dar una lección. Y lo dejo acá para que quede toda una sola cosa. Algún día, en algún lado, lo predicaré mejor, para no cortarlo. Dice, por esto, dice David, y acá empiezan las lecciones sobre confesión, culpa y perdón. Lecciones sobre confesión, culpa y perdón. Por esto, orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y acá da, versículos 6 y 7, lecciones en cuanto a la confesión. Por tanto, orará a ti todo santo. Y está pensando en todos los creyentes. La palabra santo es la idea de una persona piadosa o devota, pero tiene más que ver en el Antiguo Testamento con una persona que está en relación de pacto con Dios, un creyente. Ese es el punto. Y los creyentes necesitan el perdón de Dios para mantener esa relación que tienen por gracia de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los creyentes necesitamos que el Señor nos siga perdonando, a pesar de que un día nos perdonó todo. Y estamos en esa relación de pacto y somos, como dice acá, santos. El Nuevo Testamento usa la palabra también, somos santos a los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo nos cubre. Y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Pero aún así necesitamos confesar pecado para mantener esa relación con Dios. Eso explica Juan capítulo 13, cuando Jesús quiso lavarle los pies a Pedro y Pedro dijo, no me lavarás, Señor. Y Jesús dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces bañame todo, Señor. Dice, no, solo los pies, porque ya estás bañado. Y ya estamos bañados nosotros los creyentes con el perdón, digamos, judicial de Dios. Pero necesitamos ser perdonados de manera relacional, no ya como un juez Dios, sino como un padre que lo ofendí y me tengo que reconciliar con él. Y por eso David dice a los santos, está hablando acá de los creyentes, no está hablando acá para no creyentes. Los creyentes, por tanto, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué es eso, el tiempo en que pueda ser hallado? Obviamente la oración es una oración de confesión, de pedir perdón. ¿Y qué es eso? ¿Que hay tiempos donde Dios no puede ser encontrado? ¿No se encuentra Dios en cualquier momento? ¿No está Dios siempre presente? Bueno, acá se refiere a algo que el Nuevo Testamento lo desarrolla muy bien en el libro de Hebreos. No siempre se puede encontrar a Dios en el contexto de una persona que está jugando con el pecado.
El pecado nos engaña, nos atrapa, nos ciega. Pero hay momentos en ese engaño, en ese empecinamiento que estamos, en que nos obsesionados con hacer lo que queremos hacer y no nos importa otra cosa. Hay momentos donde Dios nos toca el corazón. Y ese es el momento en el que tenés que arrepentirte y dejar ya, dejate de hinchar, es lo que está diciendo David. Terminala. Arrepentite ahí, porque vos no sabés si ese momento va a volver a venir. No sabés. Ni yo lo sé. No podemos presumir de que, bueno, voy a seguir con esto, porque está bueno esto que estoy haciendo. Sí, me siento un poquito mal, ya no, mis intestinos no andan muy bien como antes, pero bueno, me dieron estas pastillitas y voy a seguir con esto adelante. No. Si Dios te habló, por lo que sea, un sermón, leyendo la Biblia, lo que sea, ya, no sigamos. Salmo 95, versos 7 y 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, etcétera, etcétera. Y ese Salmo 95, 7, lo rescata el autor de Hebreos y lo usa para decir exactamente lo que estoy diciendo. Por favor, busquen conmigo Hebreos, capítulo 3 de Hebreos, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue citando el Salmo 95. Noten ustedes el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya, noten que dice hermanos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, y acá noten esto, se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y sigue, y el verso 3, capítulo 4, pero los que hemos creído, creyentes, entramos en el reposo de la manera que dijo, de ahí cualquier versículo, verso 7, 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, etc. 3 veces se repite el mismo salmo. Y el punto que está haciendo el escritor de Hebreos es que se arrepientan. Ahora te arrepientas, no juegues con esto. Porque el pecado te puede endurecer, como dice acá. Y si hoy te hablando el Señor, para que te des cuenta y seas consciente de tu situación, aprovecha eso. No estés esperando una señal más fuerte, que Dios te quebrante de alguna manera, no sé. Ya, ¿por qué tiene que hacer más? A eso se refiere en el tiempo en que pueda ser hallado, el Salmo 32. Y entonces dice, si oramos nosotros los creyentes, cuando el Señor nos toca el corazón y nos arrepentimos y confesamos, ciertamente, dice, volví al Salmo 32, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, que se refiere metafóricamente a la disciplina de Dios, y compara la disciplina de Dios con una inundación. Y de nuevo, si por fin nos rendimos y confesamos pecado a Dios, la disciplina de Dios nos va a dejar en paz. Dios va a levantar su disciplina contra nosotros. Y esta inundación es una forma de decir toda clase de dificultades. Otra vez, para no especificar, sería un error que hubiera dicho, ya no te va a pasar tal o cual cosa. Porque David sabe que a algunos les pasan distintas cosas. Aflicción espiritual, emocional, física, lo que sea. Monetaria, todo te sale mal, tenés personas que están enemigas tuyas, Dios levanta enemigos, ahí la Biblia lo hemos leído en el Antiguo Testamento, le levantó un enemigo a fulano, a mengano, y es, en el contexto nuestro es un compañero insoportable de trabajo, de pronto, o una persona que empezó a hablar mal de vos y te está atormentando, y Dios lo está usando para doblegarte, porque te ama, porque me ama, porque ya he hecho un pacto con Dios, soy salvo, y por eso dice David, todo santo debería doblegarse en ese momento y entonces ya la mano de Dios, esa disciplina va a ser quitada. Y sigue David
creo que es el verso 7, diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Otra vez, una vez que uno se ha reconciliado con Dios por medio de la confesión, el arrepentimiento genuino, Dios quita su mano de disciplina y ahora todas estas metáforas hablan de comunión renovada. Claro que sí, de bendición de parte de Dios. Dios ya como refugio, no como enemigo, guardándole a uno de la angustia, dice acá, y con cánticos de liberación rodeándolo a uno. Bueno, esa es la lección sobre la confesión. Versículos 8 y 9, lecciones de la culpa. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y acá David de nuevo sigue enseñándonos, y no está claro si el que habla es Dios o es David. Venía hablando David, y ahora parece que es Dios, y no se ponen de acuerdo, no hay nada en el texto que nos indique, que nos dé una pista de quién está hablando. Es posible que David esté diciendo, en forma como de un oráculo profético, lo que Dios le dijo a él, o lo que él aprendió de Dios, y David esté dando una lección en el nombre de Dios. Te haré entender, y esto es todo lenguaje del libro de sabiduría, literatura de sabiduría. Te haré entender y te enseñaré. Está tratando de que la persona que lee esto sea más sabia. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijar el ojo sobre una persona es la idea de guiarlo. Estar con esa persona y ver lo que va haciendo y guiarlo eventualmente. Como un padre que a un hijo le manda a hacer algo y está mirando. Porque eventualmente si hay que intervenir, interviene y lo ayuda. Y entonces da su lección David, verso 9. Y todo apunta a nuestro orgullo, tonto. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. David lo que está diciendo es: no seas como yo fui. Si Dios ya te mostró, aunque sea una pequeñita luz, de que sabés, ya te estás dando cuenta que lo que te está pasando es la mano de Dios que te está disciplinando. ¿Por qué seguir? ¿Qué más quiere que te pase? No seas como un caballo, una mula. No seas así, está diciendo David. Doblegate, no seas orgulloso. Dejá de darle vuelta al tema. Y miren, somos capaces de tantas cosas nosotros. Tremendo. Yo sé que a veces, miren, y lo traigo esto a una aplicación al contexto del matrimonio. Yo he visto personas endurecidas, sobre todo mujeres endurecidas con sus maridos, pero plantadas: no lo perdono más, ya estoy hasta acá de tal y tal, y te empiezan a enumerar cosas, pecados, pero no tampoco, ¿viste? Había un cartel ahí, decía que no podía doblar a la izquierda, y dobló a la izquierda, me dice. Y bueno, y el hombre ahí calladito. Ya es el colmo para mí. ¿Por qué es así? Y bueno, escuchando, y con la mayor dulzura posible, decirle a la persona: ¿sabes qué? Noto que has decidido ya no perdonarlo. No lo quiero perdonar más. Bueno, a partir de ahora, dice la Biblia, Dios no te va a dejar en paz nunca más, hasta que un día digas: bueno, lo voy a perdonar. No podés hacer eso. Un creyente no puede hacer eso. Hasta acá llegó tu vida cristiana, hasta este día. Y a lo mejor vos estás ilusionada que si te lo sacás de encima porque quería divorciarse, va a empezar una nueva vida para vos. No. Va a ser la desgracia más grande que jamás hayas conocido. Si sos creyente, y parece que lo sos, no es posible decir: bueno, basta, ya no perdono más. Es lo mismo decir: bueno, ya, listo. Yo no necesito ni pedir perdón más a Dios, ni pido perdón, yo soy una víctima de todas estas personas. No. Por favor. Tremendo. Bueno, la Biblia dice: el camino de los transgresores es duro. Proverbios dice: es duro, es durísimo. Y por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, obviamente si nosotros estamos en ese punto, alguno de nosotros, hay que hacer algo con el orgullo. Hay que hacer algo con el orgullo. Y ya, dejá ya de escudarte detrás de lo que otro te está haciendo. Hay un problema de orgullo. No puede ser, dice David acá. Yo no te estoy diciendo: no sos un creyente. Yo no puedo decir eso.
Pero como David podría decir, sos un caballo, o sos una mula, o sos peor que un caballo y una mula. O soy yo a veces. Y bueno, termina el Salmo con lecciones sobre el perdón, versículos 10 y 11. Y David acá nos da un pequeñito proverbio, porque dice, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Acá hay de nuevo, parecido al Salmo 1, el creyente y el no creyente, o al revés, el no creyente y el creyente. De nuevo, conectado con el caballo y la mula de antes. Es como diciendo, pensá, no actúes como un caballo, como una mula. Pensá. Y ahora ya sale el tema del caballo y la mula, porque fue una ilustración para golpearnos, como para despertarnos. Porque es feo que te comparen con un caballo, pero es lo que somos a veces. Y ahora vuelve a la realidad y dice, bueno, mirá, acá hay dos caminos. El impío, este es el camino del impío, una persona que se endurece a tal punto con Dios, que se planta y no da el brazo a torcer, es un impío. Y este es el camino del justo, del creyente. Muchos dolores habrá para el impío. Lo mismo, el camino de los transgresores es duro. No sigas en ese camino. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Perdón otra vez. El perdón a los que esperan en Jehová. Qué hermoso, a los creyentes. En ningún lado de la Biblia se nos promete que nos vaya todo bien. Salud y prosperidad y todas las cosas que andan diciendo. No. Nos rodea la misericordia de Dios. Qué hermoso. Y de pronto no nos va tan bien. De pronto tenemos dificultades, tenemos problemas financieros, problemas de salud, personas que se nos oponen, las cosas no salen como quisiéramos, qué sé yo, la gente que más queremos nos irrita bastante, pero el Señor, su misericordia nos rodea. La presencia del Señor, el Señor está con nosotros, nos acompaña en todo ese momento. Pero el impío, pobrecito, una desgracia. Y termina entonces, sí, casi como empezó, hablando de una manera, otra vez si fue una orquesta, termina con todos los instrumentos, tratando de subir ahí la emoción. Termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos sinónimos para hablar de los creyentes, porque recto en el Antiguo Testamento nunca se refiere a alguien que no peca, sino a los que temen a Dios y lo buscan. Y otra vez, gozaos, alegraos. Qué bendición. Hay perdón en Dios. Perdón absoluto. Es tremendo de pensar. Es posible que Dios te perdone todo. Es posible que Dios te perdone todo. Él es amplio en perdonar. El tema es que nosotros vayamos a Dios buscando perdón. ¿Sí? Y para eso se escribió este salmo, para animarnos a no seguir dándole vueltas al tema. Busquemos a Dios y pidámosle perdón. Y pensaba, la Santa Cena de alguna manera es casi similar a lo que pasa en este salmo. En este salmo se nos anima a confesar pecados, pero también se nos anima a dar gracias a Dios, porque es posible ese perdón, que viene como resultado de la confesión. Y en la Santa Cena, de alguna manera, en la Biblia también se nos anima a usar este tiempo de recordar lo que hizo el Señor por nosotros, para ponernos a cuentas con Dios, para confesar pecados, para no participar indignamente, dice la Biblia, de este tiempo, analizando nuestro corazón, examinándonos, y confesando pecado. Pero también es un tiempo para dar gracias, porque es posible ser perdonado por lo que hizo Cristo, es tremendo.